Buenas manos. Bueno, pues como ya ha comentado Nerea, soy responsable de proyectos en el departamento de IoT de Integra y hoy os vengo a hablar de digitalización de producto, ¿vale? Para que enseñáis, o sea, enseñaros un poquito las claves para convertir vuestro producto en un activo inteligente, ¿vale? Que yo creo que después de este seminario vais a daros cuenta de que si no lo habéis hecho antes, necesitáis hacerlo, sí o sí, porque hoy en día es importante. A ver, continúo con la presentación. Vale. Somos una consultora tecnológica y estratégica. Integra está ubicada, tiene diferentes oficinas en todo el territorio nacional, pero sobre todo tenemos la sede principal en Zaragoza. Y tenemos diferentes líneas estratégicas para los que no nos conozcáis, un departamento de talento, una consultoría de estrategia específica, tenemos un departamento también de marketing y comunicación y luego tenemos varias áreas que están directamente relacionadas con la tecnología, ¿vale? Inteligencia artificial y en nuestro caso, que es mi departamento, el departamento de IoT. ¿Vale? Tenemos alianzas estratégicas y diferentes certificaciones como las que podéis ver abajo y sobre todo nos centramos en hacer soluciones de negocio a medida. Pero realmente yo os quiero hablar más específicamente de lo que hacemos en IoT. En IoT tenemos diferentes tipos de proyectos. Hay algunos que se encargan más, se centran en la parte del hardware, de sensorización, otros que simplemente parten, no necesitan hardware y ya hacemos una adquisición de datos que se centra sobre todo en las comunicaciones, que en el caso de producto, al final para digitalizar un producto necesitamos conocer las necesidades específicas, ¿no? Hay veces que sí que será necesario meter un hardware al activo para poder obtener datos de él, pero hay veces que el activo como tal ya ofrece una información. Y entonces nosotros lo que hacemos es acceder a esa base de datos, diseñar una arquitectura específica para poder obtener unos KPIs, unos datos claves que puedan ser interesantes para el usuario, ¿vale? Muchas veces digitalizar un producto no es solo bueno para la persona que fabrica el producto, porque sabe en todo momento qué datos obtiene de él, sabe su estado, conoce el lugar en el que se encuentra, pero otras muchas veces digitalizar un producto sirve también para ese cliente de la persona que fabrica el producto, ¿vale? Entonces es muy importante conocer y saber cuáles son las necesidades que tenemos en nuestro caso en concreto. Pero lo que está claro es que nosotros podemos actuar en todas estas patas del proceso. En algunos momentos entraremos directamente a sensorizar porque es necesario, en otros casos nos vamos a la parte de comunicaciones y sobre todo siempre hacemos un gran trabajo y metemos mucho tiempo en hacer una plataforma a medida, intuitiva, personalizable, que esté mostrando exactamente la información que necesita ver el usuario de su producto, ni más ni menos. Entonces, trabajamos mucho, por ejemplo, en el tema de hardware, trabajamos mucho con estos partners, ¿vale? Como Libelium, Multitech, Adeunis, en los que estamos poniendo aquí. Y nosotros al final somos integradores. En este aspecto no fabricamos hardware, ¿vale? Muchas veces integramos los sensores y hacemos el despliegue, la programación, etcétera, todo lo que sea necesario para poder luego obtener la información de esos sensores. Pero en otros casos, pues directamente, o en el siguiente paso sería desplegar el sistema de comunicaciones, ¿vale? Porque además de tener los datos, nosotros tenemos que ser capaces de enviarlo a la nube, ¿vale? De enviarlo y de sobre todo que en sitios en los que no haya una comunicación, por ejemplo, haya problemas de cobertura, haya problemas de que no haya señal GPS o que no haya otro tipo de señales que nos puedan a nosotros facilitar la adquisición de los datos. Pues entonces tenemos diferentes partners, como por ejemplo LoRa o Sigfox, con los que trabajamos mucho y nos permiten tener esa comunicación producto-nube activa en todo momento, ¿vale? Y entonces hacemos un despliegue específico para que los datos vayan directamente al cloud, ¿vale? En cuanto al cloud, pues hemos trabajado y estamos trabajando con diferentes tipos de sistemas, ¿vale? Sobre todo, pues por ejemplo, con Microsoft, somos partner Gold de Microsoft y entonces utilizamos mucho Microsoft Azure, que es una de las nubes de datos que podemos, digamos, utilizar para gestionar toda esta información. Pero también somos partner de IBM y hemos tenido muchos proyectos con, por ejemplo, plataformas como Sentido o con AWS.
¿vale? Entonces, no tenemos ningún problema en integrar todos estos tipos de piezas para que al final el puzzle sea completo. Y siempre irá a medida o en función de lo que necesite el cliente. Y luego lo que hablaba un poco del tema de la visualización creativa, el diseño de la plataforma, es normalmente el punto en el que más valora el cliente el proceso, ¿vale? Porque no solo tiene información de su producto, sino que tiene una información útil y que sabe manejar. Entonces, este sería un poco el proceso que llevamos a cabo. En algunos proyectos es un proceso completo, de 0 a 100, y en otros casos, pues quizás tenemos que entrar simplemente con las comunicaciones o con la adquisición de datos a través de un PLC, ¿vale? Y ahora vamos a entrar un poquito en el índice, ¿vale?, de lo que vamos a hablar hoy en cuanto a digitalización de producto, que es, por un lado, por qué es necesaria esta digitalización de producto en este siglo XXI en el que nos encontramos, cómo conseguimos digitalizar los activos a través del IoT. Y ya veis que estoy hablando todo el rato de productos, de activos, porque tiene cabida cualquier tipo de producto que sea susceptible de ser digitalizado. O sea, al final, esto lo hablaremos un poquito más adelante, pero un producto que es simplemente físico, que hay que ir en directo a programarlo, que hay que acercarse a él o que estar tocándolo físicamente para saber qué datos me está aportando, es un producto que a la larga se va a quedar obsoleto, ¿vale? Y entonces, al final, nosotros queremos daros unas pautas, unas claves para que entendáis que no solo es necesario tener esa información digital para un tema de negocio, sino que al final va a ser necesario para un tema de sobrevivir. O sea, porque un producto que no tiene vía digital hoy en día es un producto que va a dejar de existir en el futuro. Entonces, también queríamos hablar un poco más adelante de los beneficios de dar este salto al plano digital y contaros ejemplos y casos de éxito reales realizados por nosotros, porque eso siempre os da una visión que quizás no teníais. Y luego un poco unas claves de ¿y ahora qué?, ¿no? Cuando acabe esto, ¿cuál es el siguiente paso que tengo que dar? Entonces, para introducir un poco lo que os estaba comentando, aquí hay asistentes de diferentes perfiles y tal, y a mí me gustaría dejar claro qué es un objeto conectado y qué es el IoT, ¿vale? Cuando decimos que algo es un objeto conectado, lo que queremos decir es que está conectado a la red de Internet, ¿vale? Al final, un objeto conectado, un objeto que tiene vida digital, nos va a permitir obtener información a través de la red y obtener, o sea, tiene no solo un objeto que yo le conecto un USB y extraigo la información que tiene, no. Un objeto conectado quiere decir que en todo momento se está conectando a la red y que en todo momento estamos obteniendo datos de él. Incluso podemos interactuar con él, ¿vale? Porque eso también es muy importante en según qué casos, ¿vale? Poder no solo recibir, sino enviar información a ese producto. Entonces, el IoT, ¿vale? Al final es Internet of Things, el Internet de las cosas, y lo que significa este concepto es hacer que todos los productos tengan esa conexión, ¿vale? Y tengan esa vida digital. Y por lo tanto, se conviertan en productos digitales. Hoy en día se estima que el IoT ya conecta 31.000 millones de dispositivos en todo el mundo, pero muchos vivimos ajenos a una realidad interconectada que cambiará todas las reglas de forma silenciosa y sin freno. Y así es el IoT. Antes nos parecía extraño que, por ejemplo, una lavadora, una vajilla se estuviera conectado, incluso una jarra de agua, o ahora mismo con el tema de la pandemia, incluso un bote de gel hidroalcohólico. Este bote, que parece un producto que simplemente pues, no tiene valor, etcétera, podría solucionarle la vida a mucha gente si nosotros fuéramos capaces de darle una vía digital y de hacerlo un producto conectado, ¿vale? Y he puesto el ejemplo más sencillo para que veáis que yo puedo saber en todo momento el nivel de llenado al que se encuentra, cuántos usos ha tenido, etcétera. Y a partir de ahí, el mundo está abierto a miles de posibilidades. Nosotros utilizamos pues diferentes algoritmos, temas de Big Data, que tenemos un departamento enfocado solo a eso, a entender cómo puedo transformar esos datos, que a priori son inputs separados, cómo puedo transformarlos en información útil realmente para el cliente. Y eso podría funcionar incluso con este objeto que a priori nos parece tan sencillo. ¿Y por qué es necesaria la digitalización del producto? Pues como ya os comentaba, los datos hoy en día son un argumento fundamental para el éxito de cualquier negocio. Al final, una persona que sabe y que conoce cómo se comporta su producto, que conoce cómo utiliza su cliente su producto, es
sinónimo de crecimiento, o sea, es necesario para que al final tengamos una visión real de lo que está ocurriendo con nuestro negocio, ¿vale? Por lo tanto, lo que os decía, un producto que no conseguimos darle esa vía digital, al final no solo no nos va a traer beneficios a nivel de negocio, sino que a la larga va a quedar completamente obsoleto. Entonces, la digitalización ha llegado al mundo físico y en esa transformación las tecnologías digitales como el IoT pueden no solo ayudarnos, sino también potenciar el cambio, ¿vale? Lo que os decía, generando beneficios de negocio muy importantes. Y sobre todo, nosotros no venimos a sustituir sistemas, sino a actualizarlos. Es decir, todos los proyectos que hacemos de IoT están una capa por encima de la infraestructura que ya está desplegada. Es decir, nosotros, por ejemplo, tenemos que sensorizar una línea de fabricación y la capa está por encima incluso de los sistemas de producción que ellos tienen. Hay veces que tenemos que acceder a los PLCs de las máquinas, que tenemos que, por ejemplo, pues poner sensores para saber cuántas personas pasan por un sitio, etcétera. O incluso, pues, saber cuántas veces se ha cerrado una puerta y se ha abierto. Entonces, al final, nosotros no alteramos la infraestructura, sino que ponemos y apostamos por el IoT desde una perspectiva no intrusiva, que aporta valor sin restar al sistema activo ya existente. Y eso es algo que queremos que quede muy claro desde el principio. Y así, con esa mentalidad, hacemos todos los proyectos. Luego, el IoT, el futuro de un mundo conectado a la vuelta de la esquina. En este nuevo ecosistema en el que nos encontramos, lo que os decía, si un producto no está conectado y no tiene vía digital, no es un producto terminado, ¿vale? Y con el continuo crecimiento de todas estas tecnologías, no solo el IoT, sino la inteligencia artificial, el Big Data o los gemelos digitales, que ya hablaremos luego un poco más en detalle, nuestra sociedad de futuro, o sea, las ventajas que tenemos y las posibilidades que nos ofrece son muchas. Por lo tanto, no debéis dejar pasar y quedaros como estáis, sino que yo creo que tenéis que dar con todos vuestros activos un salto a la digitalización. ¿Cómo conseguimos digitalizar un producto? ¿Vale? Luego pondré casos mucho más concretos y lo veréis mucho más claro, pero yo ahora mismo quiero hablar de manera abierta sin centrarme en nada, porque de verdad todo lo que os imaginéis a nivel de digitalización, sea lo que sea, si vuestro producto es un motor, es una carretilla, es un terminal que estamos trabajando ahora y tal, también con terminales TPV, ¿vale? Vuestro producto al final puede ser de cualquier tipo, siempre que tenga algo de tecnología, algo susceptible de medir, le podemos dar una vía digital. Y entonces quiero que en este aspecto pues tengáis la mentalidad abierta para saber que estamos trabajando con todo tipo de productos y que no hay barreras, no hay barreras en este aspecto. Entonces, el primer paso en todo proceso de digitalización es comprender qué es y cómo funciona el activo, vuestro activo, que muchas veces ese activo es el que luego le vendéis a un tercer cliente. ¿Y qué le proporciona a día de hoy? Es decir, ¿qué proporciona ese producto a vosotros o incluso al cliente al que se lo vendéis? Para identificar esto, o sea, necesitamos identificar esto para poder saber cómo podemos aportarle valor y darle una vía digital, ¿vale? Es necesario conocer cómo funciona y qué necesidades tiene en el uso, ¿vale? Por un lado, el primer paso sería la captura de la información, ¿vale? La captura de la información, ya os he adelantado que hay veces que simplemente, y digo simplemente, aunque no es simple, ¿vale? Es conseguir entender el idioma que habla ese producto y a través de telemetría, a través de diferentes protocolos de comunicaciones, MQTT, etcétera, poder comunicarnos con ese producto, ¿vale? Y extraer la información que necesitamos. Y no hay hardware, ahí no, en ese momento no estamos incluyendo un hardware, pero hay veces que, por ejemplo, para medir el nivel de un tanque, que puede ser el producto o lo que decía de este bote de gel hidroalcohólico, necesitamos incluir un sensor, ¿vale? Integrar un hardware. Entonces, pues según las necesidades, para la captura de la información sería de diferente manera, ¿vale? Pero está claro que nosotros funcionamos de las dos formas, es decir, o hacemos una ingesta de información conectándose a las fuentes de datos aportadas por el propio cliente o podemos capturarlos a través de sensores específicos, ¿vale? Entonces, este sería el primer paso. Cuando ya tenemos la información, ¿vale? Los datos, que aún no lo llamamos información, porque aquí hay una diferencia entre el concepto dato y el concepto información. Y luego estaría el concepto conocimiento, y esos son pasos que tenemos que ir dando. Porque una cosa es que nos lleguen datos, ¿no? Que nos lleguen aperturas de puertas, ¿vale?
que nos lleguen cuántas vueltas ha dado un determinado sistema de orbital, ¿vale? Pues nos llega un dato, ¿vale? Pero ahora tenemos que, por un lado, agregar esos datos al plano digital, ¿vale? A través de sistemas de comunicación, lo que os decía. Nosotros pues tenemos diferentes sistemas. Que queremos saber, por ejemplo, dónde se ubica el sensor o queremos saber otros temas que vienen con un protocolo de comunicación específico. Nosotros tenemos que subir esa información a la nube, ¿vale? Porque una vez que la tenemos ahí, podemos hacer cualquier cosa, podemos hacer lo que queramos con esos datos, ¿vale? Entonces, lo mismo, trabajamos con diferentes sistemas. Microsoft Azure, pues en este caso desplegaríamos con Microsoft Azure un IoT Hub, ahí almacenaríamos la información, crearíamos la arquitectura, etcétera, y ahí ya estaríamos teniendo los datos donde los necesitamos, ¿vale? Luego había el tercer paso, ¿no? Analítica y valor de negocio. Es necesario aplicar modelos inteligentes y automáticos de procesamiento de la información con capacidad de generar respuesta en tiempo real para obtener datos relevantes para el negocio del cliente, ¿vale? Una vez que tenemos los datos que aún no son información y sabemos qué es lo que necesita conocer el usuario, tenemos que hacer una serie de algoritmos, trabajar con la información, trabajar con las bases de datos, trabajar con todo lo que ya tenemos en el plano digital para poder aportar un valor de negocio real, ¿vale? Un valor de negocio, pues que esas aperturas de puertas se conviertan en un KPI, se conviertan en un indicador que sea personas que han entrado, por ejemplo, o personas que han hecho el uso de un baño, ¿vale? ¿Cuántas veces han entrado en el baño? Para poder, por ejemplo, digitalizar todo lo que tiene que ver con el proceso de limpiado, etcétera. Tal. Entonces, una cosa es el dato de apertura de puerta y otra cosa es la información en la que lo convertimos, ¿vale? Y hay un proceso muy importante que siempre es dual, ¿no? El cliente nos expresa necesidades y nosotros le ofrecemos soluciones en este aspecto. Y cuando ya hemos trabajado con los datos, hay otro paso muy importante que va ligado a este, que es cómo lo visualizamos, es decir, cómo llega esta información al cliente. En muchos casos es el fabricante y en otros casos es el tercero, esa persona que hace uso del producto, ¿vale? Entonces, en este caso, la visualización de la información, nosotros le prestamos, me parece que le prestamos muchísima atención porque diseñar una plataforma a medida, intuitiva, atractiva, en la que realmente estemos mostrando un gemelo digital del producto, que podamos controlarlo en remoto, incluso si fuera necesario, mandarle acciones para que se active, para que se apague, para que lo que sea necesario. Y ya nosotros nos demos cuenta de que la plataforma es nuestro producto, o sea, es exactamente lo que necesitamos y con los valores que necesitamos mostrar. Ese diseño a medida es muy importante y trabajamos bastante en que sea impactante, intuitivo y la verdad es que luego lo veremos con plataformas que hemos ido diseñando. Creo que es algo que el cliente valora mucho. Y luego el tema de las notificaciones. Al final, las acciones identificadas por el sistema de gestión tienen que volver al mundo a través de alertas, ajustes de variables, etcétera. Si yo necesito medir el nivel de batería de mi producto, es para luego establecer una acción. O, por ejemplo, necesito realizarle un mantenimiento. O si yo necesito calcular el nivel de capacidad que tiene un tanque y que me avise cuando está a punto de agotarse, luego es importante que ese dato de está a punto de agotarse genere una alarma, en primer lugar, genere una acción que pueda recibir el usuario. Y después es importante también que una vez yo he rellenado el tanque, seamos capaces de decir tanque rellenado. Es decir, otra vez volvemos a enviarle del producto físico al producto digital información para que en todo momento esté conectado y sea en tiempo real toda la información que estamos recibiendo. Entonces es muy importante representar la información recogida en el plano físico a través del plano digital de forma atractiva. Y eso creo que es un valor muy importante de nuestros proyectos. ¿Qué beneficios obtenemos al dar vía digital a un producto? Pues está claro, lo que ya os estaba comentando. Supervisión y control remoto del activo. Muchas veces es a nivel de mantenimiento, otras veces es a nivel de seguridad. Necesito saber si han accionado una puerta, ¿vale? Porque en ese momento yo bloqueo directamente desde la plataforma mi sistema, ¿vale? Necesitamos que nuestros productos tengan vía digital para poder controlarlos aunque no estemos ahí.
porque si no, al final, a la larga, nos va a requerir mucho más tiempo y muchas veces cuando lo tenemos todo en el plano digital, ganamos tiempo que lo podemos utilizar luego en otras cosas y tenemos una información en tiempo real de lo que está ocurriendo con ese producto, ¿vale? El tema de mantenimiento predictivo, lo que comentaba, si tenemos datos acerca del estado, ¿vale? Podemos realizar acciones previas a que se estropee, previas a que ocurra algo. Si yo tengo información de que mi producto se ha utilizado tantas veces los lunes, los martes y los miércoles y se ha estropeado después de hacer determinadas acciones, yo puedo prever, ¿no? Puedo prever qué va a ocurrir o puedo prever que voy a necesitar comprar más líquido, ¿vale? Porque me voy a quedar sin líquido en el tanque, ¿no? Puedo prever acciones que a la larga me van a facilitar mi trabajo y también me van a ahorrar costes, ¿vale? Administración y gestión de activos, ¿vale? Pues claramente, si los tengo todos, puedo hacer un inventario. ¿Dónde se encuentran? ¿Cómo se encuentran? ¿Vale? Un inventario digital de los productos que tengo a nivel físico. El incremento de la eficiencia, de la eficacia. El incremento de la eficacia porque al final yo no lo estoy dejando todo a la suerte de que alguien lo esté controlando de manera física, sino que tengo mi panel de control desde mi casa y tengo los datos que me van a poder servir para hacer acciones de negocio que luego a nivel de producción me sean más rentables, ¿vale? Entonces al final estamos incrementando este proceso de eficacia. Y luego la información de tiempo real y la comparación de históricos nos va a permitir tomar decisiones que van a afectar a la larga. Es decir, cuando yo ya tengo mucha información de mi producto a lo largo de varios años, puedo poder analizar patrones, puedo comprender cuál es el uso que se le da, etcétera. Y creo que a nivel de negocio eso es muy interesante porque me va a permitir tener una fuente de información muy valiosa. Nosotros en IoT actualmente trabajamos en estos verticales, ¿vale? Trabajamos mucho en proyectos de industria, gemelos digitales completos de fábricas, ¿vale? Extracción de datos de máquinas, lo que comentáramos, control de activos, hacemos cosas para industria específicamente, ¿vale? Y trabajamos con muchas empresas que se centran en industria. Luego también tenemos muchas empresas y muchos proyectos que están relacionados con el tracking y la logística, lo que os decía, seguimiento de activos, pero no solo de activos porque es la distribución, dónde está una caja, que podría ser mi producto, podría ser una caja llena de botellas que tengo que repartir a mis diferentes clientes y necesito saber el estado de esa caja, ¿no? A nivel de temperatura, a nivel de humedad, a nivel de si la han abierto o no la han abierto, si se encuentra donde tiene que estar. El tema de la competencia desleal, venta a otros que no. Pues esos temas en tracking y logística los trabajamos mucho. También en la propia nave de logística, es decir, control de carretillas, dónde están, cuántos movimientos han hecho, los trayectos que más hacen y si tienen producto encima o no tienen producto, ¿vale? Hay muchísimo un mundo ahí que nosotros trabajamos bastante. Luego también estamos trabajando proyectos de Smart Cities que son un poco más a medida, ¿vale? A veces son licitaciones, a veces son temas específicos que nos piden ayuntamientos, que necesitamos medir. Por ejemplo, el último que hicimos en el ayuntamiento de Reus, pues era un tema de control de Smart Parking, etcétera. Y al final hacemos proyectos un poco a medida de lo que nos piden, pero hemos hecho de control de aguas residuales y todo lo que se muestra en pantalla. En agricultura también hemos trabajado bastante, pero sobre todo en este seminario nos queríamos centrar en el vertical de digitalización de producto, que para nosotros es tan importante que es un vertical, o sea, es uno de nuestros servicios que ofrecemos de manera concreta. Y entonces, al final, en función de las necesidades del cliente, hay diferentes servicios que necesita. Hay veces que hay que crear un producto digital de cero, es decir, no tiene absolutamente nada, ningún sistema que nos permite capturar la información y entonces tenemos que nosotros crear de cero ese producto digital y llevar los datos a la nube y hacer una plataforma, etcétera. Y hay veces en las que simplemente lo que necesitan es que nosotros les ayudamos en la parte de telemetría, telecontrol, en el tema de comunicaciones y llevar esas comunicaciones o ese idioma que habla el dispositivo, llevarlo a la nube, ¿no? Y tenemos diferentes servicios, pero siempre, siempre, siempre es a medida de lo que necesita cada uno de nuestros clientes.
Y hablando de clientes, pues vamos a contar 2 casos concretos, ¿vale? En este caso me voy a explayar un poco, ¿vale? Voy a estar un poco contándolo en detalle para que comprendáis bien cuál es el beneficio y lo que ha conseguido esta empresa, ¿vale? Esta empresa fabrica fabrica motores para ventanas, ¿vale? Los motores que fabrica están distribuidos por todo el territorio nacional y están vendidos, lo que hacen estos motores al final es abrir ventanas de granjas, ¿vale? Sirven para poder regular la temperatura a la que se encuentran los animales, ¿vale? Y al final es una automatización que ya tienen los granjeros, pero que ese motor que ellos fabrican, hasta que nosotros llegamos, era simplemente un activo físico, ¿vale? Un activo físico con una electrónica muy compleja, ¿vale? Porque tiene programas diferentes, necesita saber en todo momento diferentes parámetros, los pasos, la temperatura exterior, y un montón de variables como alarmas, sensor de sonda, etcétera, tal, que tiene que controlar ese motor. Al final no es que sea un motor solo, es un regulador completo, ¿vale? Y esta electrónica tan compleja que ellos fabrican, al final se estaba quedando obsoleta si solo era un producto físico. Si al final ellos a través del distribuidor, porque siempre se vende a través de un distribuidor, lo venden a las instalaciones lo instalan, ¿vale? Y al final la información se quedaba ahí. En ningún momento podían tener acceso a, no, ya no te digo el control remoto que ahora, gracias a nuestro trabajo, van a poder hacer desde la plataforma, sino que además no sabían en ningún momento pues, temas de averías, de en qué estado se encuentra, de tengo que ir a programarlo y cambiar de programa del regulador físicamente ahí, yendo a la granja y tocando unos botones determinados. Ahora mismo, gracias a esta digitalización de este producto que a priori es tan complejo y parece que es imposible de digitalizar, ¿vale? Gracias al proceso que hemos hecho con esta empresa, nosotros ahora mismo hemos creado una plataforma, ¿vale? Que no solo integra a todos los usuarios que van a necesitar controlar este regulador, es decir, desde la propia empresa Osmo Europa hasta pasando por los distribuidores, que son los que venden el producto, los instaladores, que son los que lo instalan, los propietarios de la granja, que son los dueños, los que ponen a veces el dinero, y los granjeros, que son los trabajadores de la granja, todos estos roles están integrados en una plataforma, ¿vale? Esta plataforma además permite gestionar las instalaciones y los reguladores que están dentro de ellas, ¿vale? Y además conseguimos no solo saber dónde está, saber en qué estado se encuentra, saber si hay averías de cualquiera de los tipos, que en este caso hay averías de tipo batería, avería de motor, avería de sonda y avería de red, ¿vale? No solo sabemos las averías, sino que somos capaces de controlar en remoto ese regulador, ¿vale? Entonces, al final, estamos pasando de un producto que sí, que funcionaba, claro que sí, funcionaba perfectamente, que abría y cerraba ventanas cuando tocaba, cuando la temperatura cambiaba y necesitaba, por ejemplo, estaba en una temperatura muy alta y necesitaba abrirse la ventana, el regulador funcionaba automáticamente. Perfecto. Pero ahora mismo, digitalizar este producto es un argumento de negocio gigante, no solo para la persona que fabrica los motores, que puede ofrecer este producto digital a todos sus usuarios, no solo a los distribuidores, sino a todos los usuarios que hacen uso de la plataforma, sobre todo a los propietarios, a los granjeros. Es un argumento de negocio muy importante, porque al final van a tener en una plataforma toda la información acerca de sus instalaciones, de quiénes son los granjeros que están trabajando en cada una de ellas, de qué reguladores tengo disponibles y cuáles no tengo. Voy a ser capaz de controlar los pasos a los que yo programo que se abra la ventana. Voy a ser capaz también de regular la temperatura, de ver en este momento en qué estado se encuentra mi granja. En este caso, sobre todo, es muy crítico a la hora de saber cómo se encuentran los animales. Y todo esto sin salir de casa. ¿Por qué? Porque hemos conseguido digitalizar el producto. ¿Y cómo lo hemos hecho? Pues en este caso, nosotros al final, a través de una Raspi, ¿vale? En este caso es meterle un cerebro a lo que sería el regulador, ¿vale? Somos capaces de traducir, vamos a decirlo así,
los parámetros, el idioma, los datos que envía el regulador, ¿no? Esos datos nos llegan a través de nuestro sistema IoT de la Raspi al cloud, ¿vale? Y a través del cloud nosotros tenemos una gran fuente de información que la tenemos que transformar en conocimiento. ¿En qué conocimiento la transformamos? Pues claramente en el que nos ha pedido el cliente. El cliente nos ha especificado que necesita que haya 5 roles diferentes, que necesita que haya, por ejemplo, una pantalla en la que se controlen los reguladores, una pantalla en la que se den de alta las instalaciones, una pantalla en la que yo pueda personalizar mis naves, etcétera. Y gracias a este análisis funcional hemos hecho una plataforma a medida, intuitiva, atractiva, que permite a todos los intervinientes, a todos los actores que participan en este proceso, permite tener un control sobre su producto, ¿vale? Y en este caso, el producto lo fabrica Osmo Europa, pero lo adquiere el propietario y ese propietario pasa de tener simplemente una caja a tener una caja inteligente. Y esa caja inteligente le aporta muchas variables de negocio que a lo largo, con datos históricos a la larga, etcétera y tal, y comparaciones, puede servirle para tomar decisiones de futuro, ¿vale? Por lo tanto, así un poco a modo de resumen, ¿qué hemos conseguido? Digitalizar, hacer una digitalización 360 del producto. Está totalmente iotizado, es una palabra inventada, pero para que lo entendáis. El control y mantenimiento remoto de los motores. En todo momento sabemos cómo se encuentran y sabemos, no solo podemos actuar desde casa, sino que podemos conocer si está averiado, etcétera, para ir a arreglarlo. Un sistema de alarmas que avisa de las incidencias producidas y sobre todo de si nos hemos, por ejemplo, la granja está a una temperatura se sale de unos rangos, también envía alarmas y otros valores críticos, tanto para Osmo Europa como para los granjeros, propietarios, instaladores y distribuidores. Y hemos desarrollado una plataforma integral de gestión que no solo hace un inventario de dispositivos y saben dónde se encuentran en todo momento, sino que además ofrece una información en tiempo real del estado de los mismos y se puede controlar en remoto. Por lo tanto, sería el ejemplo de proyecto más claro que tiene todas las partes, ¿no? Tiene y cuenta con todas las partes de producto. Control y telemetría en remoto, información e inventario de productos y el tema de gestión de roles y gestión en este caso, de dispositivos, ¿vale? Para darlos de alta y darlos de baja. Y este sería un ejemplo pues, que hemos trabajado sobre todo con el cloud de Microsoft Azure y el sistema de comunicaciones a través de MQTT, ¿vale? Luego, por contaros otro caso completamente diferente, os queríamos contar este caso de Traneco, ¿vale? Traneco es una empresa que a priori no se dedicaba a la fabricación ni distribución de cabinas de desinfección, ¿vale? Esto es una cabina de desinfección, lo que veis aquí en la pantalla, ¿vale? Pero a raíz del COVID, pues dio una vuelta a su negocio, ¿vale? Y decidió distribuir este tipo de cabinas, ¿vale? Estas cabinas, al final, cuando ellos llegaron a nosotros, eran unas cabinas que no tenían vida digital, ni tenían ningún tipo de sistema que almacenara la información, ¿no? Es decir, es una cabina en la que tú entrabas y expulsaba a través de un depósito que hay y un sistema que hay de suspensión, expulsaba un líquido desinfectante para que, por ejemplo, en el acceso a ferias, a eventos grandes y tal, la persona entraba y le desinfectar completamente de posibles, no solo COVID, pero en este caso era para el COVID, posibles patógenos, porque hay diferentes patógenos en el cuerpo y en la ropa que llevamos para poder desinfectarle a la hora de pasar y ya directamente, pues la organización del evento, lo que fuera, se aseguraba de que esa persona estaba desinfectada, ¿vale? Bueno, y es un líquido completamente que es seguro para las personas y tal, y entonces este era el funcionamiento a priori de la cabina de desinfección, ¿vale? Entonces ellos nos pidieron dar vía digital a esta cabina, ¿vale? ¿Por qué? ¿Cómo? Pues no, pues porque nosotros podemos medir diferentes cosas. Número 1, sensor de presencia. Una vez que nosotros nos metimos en el proyecto y lo hicimos, esta cabina ya una vez que una persona accedía adentro, regulaba el tiempo en el que expulsa el líquido. Es decir, hay una persona dentro, expulso el líquido y cuando ya la persona salía fuera de la cabina,
paraba de expulsar. Vale, eso en primer lugar. También conseguimos pues detectar el nivel de tanque de depósito para poder saber cuáles se encuentran en reserva, ¿vale? Y cuáles se encuentran bloqueados. Se bloqueaban cuando estaban vacíos del todo. Esto permitía a la empresa volver a ir al sitio en el que lo han instalado para poder recargar el tanque, ¿no? Tener un control al final de cómo se encuentra el nivel de tanque de dispositivo. ¿Qué más cosas les hicimos? El tema de seguridad. En este caso, ellos nos pidieron, que era un tema de seguridad crítica, que nadie pudiera abrir la puerta del depósito para poder, por ejemplo, cambiar el líquido que se encontraba ahí por uno que fuera perjudicial para las personas. Era un tema de seguridad crítico, ¿no? Entonces nosotros incluimos otro sensor que lo que indicaba es que la puerta del depósito se había abierto y entonces esa cabina quedaba automáticamente bloqueada y nosotros así lo reflejábamos en el sistema, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final queda bloqueada y ya no puede expulsar líquido ni puede estar en funcionamiento. Entonces teníamos diferentes parámetros que ellos nos pedían, ¿vale? Como por ejemplo el número de personas que habían pasado por dentro de la cabina, que eso lo medimos con el sensor de presencia, ¿vale? Y con esto lo que al final conseguimos es que tengan una idea de cara a su posterior venta a otros clientes. Es decir, yo ahora mismo soy una feria y quiero instalar esta cabina en mi acceso, y entonces yo no solo tengo un argumento de seguridad de que toda la persona que entre por ahí va a estar desinfectada, sino que además el argumento que tengo es que sé en todo momento el aforo, el control de personas que han pasado por el acceso. También me tengo que despreocupar del tema del llenado, porque al final yo puedo saber en todo momento en qué porcentaje estoy del nivel de tanque, que luego en ese caso era Traneco los mismos los que van a rellenar el tanque. Pero yo tengo diferentes argumentos, ¿vale? Y diferentes datos que me permiten hacer que de un producto que era a priori puramente físico, neumático, si queremos decir que tenía un poco un sistema mecánico, si tenía un sistema mecánico, pero en ningún momento tenía inteligencia, hemos hecho un producto completamente digital que le aporta información útil tanto al cliente que lo fabrica, que para nosotros es un cliente, ¿vale? Es el fabricante, como al cliente que compra el producto, ¿vale? Al final tenemos un argumento de negocio de cara al fabricante y de cara al segundo o tercer cliente, que es al que se lo vendemos, ¿vale? Porque lo obtenemos, ya no le vendemos simplemente la cabina, sino que le vendemos la cabina con la plataforma de gestión, ¿vale? Y luego permite saber si se han ido moviendo, porque sabemos dónde está la localización, etcétera. Entonces, este es otro caso, ¿vale? Que realmente no tiene nada que ver con el anterior, pero en el cual hemos conseguido darle vida digital a un producto. Y luego, otro de los casos que estamos trabajando y tal, por ejemplo, ahora es un proyecto que tenemos abierto, es un proyecto en el que os comentaba, una empresa necesita darle vida digital a sus terminales TPVs, ¿vale? A sus terminales de pago. Y esos terminales ofrecen muchísima información, ¿vale? Nosotros no vamos a poner un sensor en los terminales, no. Vamos a realizar una ingesta de información. Vamos a entender qué datos nos envía ese terminal y cómo podemos transformarlos en conocimiento. Y además, de manera muy interesante en este caso, poder controlar el nivel de batería, poder apagarlos en remoto y poder pues conocer otros temas de más seguridad, ¿vale? Como el número de transacciones o el número de veces que han pasado, que se ha activado el pago, etcétera y tal. Entonces, este es otro ejemplo de proyectos que estamos haciendo y que pueden ser susceptibles de digitalizar. Y aquí la clave es un poco cómo sé lo que necesito y cuáles serían los siguientes pasos, ¿no? Pues lo primero, tenemos que tener muy claro si vosotros sois fabricantes de un producto que queréis que sea digitalizado, tenéis que tener muy claro el valor de negocio, si es para vosotros, si es para el tercero al que se lo vendemos, dónde va a estar ahí. Muchas veces es para ambos, ¿vale? Pero vosotros tenéis que detectar las necesidades. ¿Qué necesitáis saber de ese producto? ¿Vale? Y luego, realizar y saber un poco, lo que te digo, cómo podemos conseguir obtener el dato desde vuestro producto. Esto se hace a través de una consulta con expertos, como puede ser una consulta, una llamada con nosotros, en los que simplemente, oye, mira, María, tal,
que es que me ha parecido muy interesante, yo tengo este producto, yo vendo, por ejemplo, botellas de oxígeno, ¿vale? Y necesito saber en todo momento información acerca de ellas, ¿vale? Y entonces ahí veremos cómo se puede saber o de qué manera podemos obtener información. Pero que lo que os digo, o sea, no solo penséis en un producto que tenga una tecnología, porque al final todo producto es susceptible de ser digitalizado. Y nosotros estamos ahí para deciros cómo, para analizar qué sensores existen en el mercado y poder determinar de qué manera podemos ofreceros esa información, ¿vale? Entonces estaríamos en este paso. Y luego, pues claramente, haceros una propuesta y empezar a desplegar el proyecto. ¿Qué puede ser un piloto? Un piloto. Bueno, pues entonces acordamos un piloto en el que estemos digitalizando 10 de vuestros productos o 5 o uno, en el que seamos capaces de ver cuál es el flujo de información, que lo tengamos ya en una plataforma y luego pues vender otro tipo de fases en las que ya ampliemos el proyecto a más productos. Y todo esto pues somos capaces de hacerlo y estamos abiertos a las necesidades que tengáis, ¿vale? Entonces, yo simplemente, por acabar, porque no he controlado mucho el tiempo, pero creo que estamos en tiempo, ¿vale? 42. Eh, como he dicho, mi correo lo tenéis ahí. Estamos completamente abiertos a que nos contéis qué necesitáis, qué vendéis, a quién se lo vendéis y cómo queréis convertirlo en un producto digital. Y a partir de que entendamos vuestras necesidades y de cómo se puede llevar a cabo la solución, proponeros un piloto o un proyecto completo, ¿vale? Entonces, aquí estoy abierta a lo que necesitéis y las dudas que os hayan podido surgir las podéis plantear o en el chat o a través mío de correo electrónico o lo que necesitéis, ¿vale? Muchas gracias por atenderme. Vale, Espero que... pues muchas gracias a todos. Ahí tenéis el correo electrónico de María, como ha dicho, para dejar ahí cualquier consulta. No hemos tenido ninguna pregunta ahora durante el seminario, pero bueno, lo dicho, se los podéis hacer llegar a mi compañera y bueno, ella encantada os responderá, ¿vale? Por mi parte, muchísimas gracias a todos por asistir, gracias a ti, María, por impartir el webinar. Y si te Gracias. parece, como ya son y 44, nos vamos a ir despidiendo y nos vemos en próximos seminarios. Perfecto, Nerea. Gracias. A ti también. Muy bien.